Buenas, de nuevo Crack Bursátil. Hoy vamos a ver una de las empresas más conocidas del mundo, pasando por toda su historia desde sus inicios en 1976 hasta la actualidad. Vamos a destacar también sus dos principales ventajas competitivas y voy a contarte las 3 cosas que más me gustan de esta empresa y las 3 que menos. Y quédate hasta el final para conocer sus riesgos y saber su precio objetivo. ¡Vamos a ello! Todo comenzó en 1976, cuando Steve Jobs y Steve Wozniak ensamblaron su primer ordenador personal, el Apple I. Este ordenador fue ensamblado en el garaje donde comenzaron lo que en el futuro sería una de las empresas más grandes del mundo. Tras varios prototipos de ordenadores y algunos fracasos, Apple salió a cotizar a bolsa en 1980. Por aquel entonces, IBM era la empresa líder que dominaba el sector de la computación, donde Apple estaba intentando hacerse un hueco sin mucho éxito con sus primeros modelos, ya que eran algo más costosos que su competencia y no ofrecían ninguna diferencia frente a los productos de otras marcas. Pero en 1984 sacaron el Macintosh, que se trataba de la primera computadora personal que tenía una interfaz gráfica y un mouse para moverse por ella. La presentación de este dispositivo tuvo mucho éxito entre el público, sin embargo las ventas no aumentaron. Pero en 1985 el CEO de la compañía, John Sculley, se opuso a gran parte de las innovaciones que Jobs proponía, alegando que el coste de investigación y el posible fracaso de nuevos productos podrían dañar la salud financiera de la compañía, como ya sucedió con el Macintosh. Por este motivo, John reunió al consejo directivo para detener las propuestas de Steve Jobs, por lo que Steve acabó renunciando y se aventuró a crear otra compañía llamada Next. Desde ese entonces hasta 1997, Apple estuvo lanzando productos de forma aleatoria y sin éxito, donde encadenaron varios fracasos consecutivos, hasta que en el año 1997 Apple decidió adquirir la empresa Next y Steve Jobs volvió a formar parte de Apple. En 2001, Steve tuvo una idea revolucionaria. Consiguió introducir en un pequeño aparato portátil miles de canciones para llevarlas a cualquier lugar. Este invento fue nombrado por Jobs como iPod. Este iPod consiguió sustituir los aparatosos Walkmans y Discman, que eran los reproductores portátiles de principios de los años 2000. El éxito de este reproductor fue instantáneo, aumentando exponencialmente los ingresos de la compañía. Y no todo acaba aquí. En 2007 presentó el iPhone, el primer teléfono móvil que poseía un panel táctil a partir del cual se crearon los smartphones que conocemos hoy en día. Esto supuso toda una revolución en el mundo de la telefonía y no es el único éxito de la empresa. Otros dispositivos destacados fueron el iPad, los ordenadores Mac y más recientemente los smartwatches y los auriculares inalámbricos, entre otros productos. Como ves, Apple ha sido una empresa llena de éxitos y hoy voy a comentarte cuál es la situación actual de la compañía y si es una idea de inversión interesante o no. Como ya sabrás, Apple es una empresa que comercializa productos tecnológicos de última generación y servicios de alta calidad. Este ecosistema que ha creado Apple es lo que ha forjado sus dos principales ventajas competitivas. Su primera ventaja es la gran imagen de marca que ha conseguido una gran fidelización de los clientes. Esto lo han logrado a través de su estrategia de ofrecer un ecosistema exclusivo que no está disponible en ninguna otra marca de la competencia. Tanto la experiencia de usuario como su sistema operativo propio y cerrado proporcionan a la compañía un halo de exclusividad de cara al cliente. Esto podemos verlo a través de su pricing power, donde Apple es la empresa que tiene mayor margen de beneficio en este sector, llegando a alcanzar márgenes operativos superiores al 30%, mientras que los márgenes de la competencia se sitúan entre el 10 y el 15%.
Su segunda principal ventaja son los switching costs, ya que debido a los servicios y a los datos acumulados por parte de Apple de sus propios usuarios dentro de su plataforma, estos usuarios tienen grandes dificultades a la hora de cambiar de dispositivos y plataformas que pertenezcan a otras marcas. Y ahora voy a comentarte las 3 cosas que personalmente más me han gustado de esta compañía y las 3 cosas que menos me han gustado. Lo primero que más me ha gustado es el diseño y la calidad con el que están hechos todos los productos y servicios, como los ordenadores, relojes, portátiles, plataformas, etc. Y la innovación de sus microchips, como los nuevos procesadores M1 que han aumentado altamente la eficiencia de sus portátiles, o los procesadores Bionic A14 que poseen los iPhone, por lo que la integración entre hardware y software está realmente bien implementada. Lo segundo que más me ha gustado es que la empresa posee unos márgenes de beneficio superiores a la competencia, llegando a alcanzar el 30% de margen operativo como ya hemos comentado antes. Esto se debe principalmente a su pricing power. Y lo tercero que más me ha gustado es que tienen en su balance $200 billones de dinero en efectivo, además de un CAPEX muy reducido que supone menos del 3% de las ventas. Y por si fuera poco, Apple está recomprando acciones a gran ritmo, como puedes ver en esta imagen. El último año han recomprado $66 billones en acciones y ha sido así durante los últimos años. Estas son las 3 cosas que más me han gustado de Apple. Y si a ti te está gustando este vídeo, no dudes en suscribirte, dar like, activar la campanita y compartir para seguir aprendiendo a invertir en empresas crack bursátil. Y vamos con los 3 puntos que menos me han gustado. Si bien el iPhone es un teléfono de alta calidad y que tiene un precio superior a la competencia, en mi opinión Apple comete algunos errores que molestan a muchos usuarios. Debemos tener en cuenta que se vende como el smartphone de mayor calidad del mercado y su precio es el más elevado entre la competencia. Sin embargo, siendo el teléfono más caro, tiene algunas carencias básicas. Entre ellas tenemos el diseño del iPhone, que es algo inferior a la competencia principalmente debido al mal aprovechamiento de la pantalla, ya que esta misma pantalla tiene una tasa de refresco inferior a la media del mercado. Y mencionar también la ausencia de cargador. Por este motivo, lo único que diferencia al iPhone de la competencia es su sistema operativo y el valor de marca. Viendo todo esto, podemos entender por qué el iPhone ha sido el único segmento del negocio en el que las ventas se han reducido, aunque debemos tener en cuenta que la fidelidad de muchos clientes hacia la marca les hace que mantengan bastante bien sus ventas. Lo segundo que menos me ha gustado es que Apple es una empresa con poca capacidad de crecimiento y expansión. Si bien puede seguir creciendo a tasas superiores al 6% anual en ingresos, es una empresa demasiado grande a la que le cuesta crecer a un ritmo superior. Y lo último que menos me ha gustado es que cotiza un múltiplo muy elevado de PER 37 en la actualidad, lo que nos da a entender que la empresa está algo sobrevalorada en este momento. Así que veamos la capacidad de crecimiento de cada línea de negocio antes de ir con la valoración. Como puedes ver, los ingresos totales de Apple han aumentado un 5% en los últimos 12 meses respecto al año anterior, donde podemos observar un aumento de la demanda en todas las líneas de negocio a excepción de los iPhone, que han decrecido ligeramente debido a los motivos que hemos explicado antes y a la fuerte competencia que están sufriendo. Y aquí tienes el peso que supone cada línea de negocio dentro de la compañía, donde los iPhone suponen más del 54% de los ingresos de esta. Actualmente Apple posee 2 principales riesgos. El riesgo más importante es la fuerte competencia en los sectores de dispositivos electrónicos y plataformas de servicios, que están aumentando la oferta y haciendo grandes inversiones en investigación y desarrollo. Como podemos observar en este gráfico, los iPhone están sufriendo una fuerte competencia, siendo superados por otras marcas que tienen un catálogo de dispositivos más amplio y más actualizado,
lo que puede perjudicar a Apple si no comienzan a optimizar todos los detalles de sus dispositivos móviles a la par que la competencia. El hecho de solo sacar una línea de dispositivos al año puede estar perjudicando esta línea de negocio. El segundo riesgo es la pérdida de fidelidad o confianza de los clientes en la compañía y sus servicios, así como la capacidad para seguir innovando en todas sus líneas de negocio. Y por último, vamos a su valoración. Apple cotiza bajo el ticker AAPL. Estimando que Apple va a crecer a tasas superiores al 6% anual y teniendo en cuenta su plan de recompra de acciones, podemos estimar que el beneficio por acción de esta empresa para el año 2025 va a ser de $6,5 por acción. Si aplicamos un PER de 25 veces, que es un múltiplo adecuado para la calidad y crecimiento de esta empresa, podemos estimar que el precio objetivo para dentro de 5 años será de $163 por acción. Actualmente cotiza a un precio de $123, lo que supondría una rentabilidad total del 32% o lo que es lo mismo un 6% anual para los próximos 5 años, por lo que, en mi opinión, no es una empresa en la que invertiría a precios actuales. Sin embargo, para inversores más conservadores es una buena opción de compra, ya que ofrece una rentabilidad similar a la media del mercado. Y hasta aquí el análisis de hoy. Suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.